En la antigüedad, en un tiempo remoto, existió una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos, una historia que ha cautivado a generaciones enteras, la historia de la esposa de Lot y la estatua de sal. Este relato, que se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 19, nos transporta a un momento de gran importancia en la historia bíblica. Para comprender la tragedia que envuelve a la esposa de Lot, es necesario adentrarnos en el contexto bíblico de la historia de Sodoma y Gomorra, dos ciudades decadentes y sumidas en la depravación y el pecado. Dios, en su justicia divina, decide destruir estas ciudades por su maldad, pero antes de llevar a cabo su juicio, envía a dos ángeles a advertir a Lot, el sobrino de Abraham, quien reside en Sodoma junto a su familia. Las instrucciones que reciben Lot y su familia son claras y contundentes: deben abandonar la ciudad sin mirar atrás. Sin embargo, la desobediencia de la esposa de Lot marca un punto de inflexión en la historia. Mientras huían de la ciudad en llamas, ella no pudo resistir la tentación de voltear y echar un último vistazo a lo que había sido su hogar, su vida, su todo. En ese instante, su mirada se convirtió en piedra, en sal, en una estatua que perduraría como testimonio de su desobediencia. La transformación de la esposa de Lot en estatua de sal ha sido objeto de diversas interpretaciones y simbolismos a lo largo del tiempo. Algunos ven en este castigo divino una lección sobre las consecuencias de la desobediencia y la importancia de seguir las instrucciones divinas a cabalidad. Otros encuentran en esta historia un mensaje sobre el apego a lo material y lo mundano, y las consecuencias devastadoras que puede acarrear. La historia de la esposa de Lot nos invita a reflexionar sobre la fe y la obediencia, recordándonos la importancia de confiar en la guía divina y de no desviarnos de su camino. Nos muestra las dolorosas consecuencias de la desobediencia y el peso del remordimiento y la pérdida que pueden acompañarla. Lot, por su parte, se ve enfrentado a la transformación de su amada esposa, y su reacción ante este suceso nos lleva a cuestionar la naturaleza humana y la fragilidad de nuestros lazos terrenales. La historia de la esposa de Lot no termina con su transformación en estatua de sal. Lot y sus hijas encuentran refugio en una cueva, donde se ven envueltos en un giro inesperado que les brinda una nueva oportunidad de vida. A través de la salvación y la misericordia divina, la familia de Lot recibe una segunda oportunidad, un nuevo comienzo después de la tragedia que han vivido. Esta historia, marcada por la desobediencia y el castigo divino, encuentra paralelismos con otras narrativas bíblicas, como la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ambos relatos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, la tentación y la responsabilidad que conlleva nuestra relación con lo divino. La historia de la esposa de Lot ha trascendido el ámbito religioso para convertirse en un símbolo cultural y artístico, inspirando obras de arte, literatura y cine a lo largo de la historia. Su impacto en la sociedad contemporánea nos invita a cuestionar nuestra percepción de la fe, la obediencia y el castigo divino, generando debates y controversias en torno a su significado y relevancia en la actualidad. En la siguiente parte de este análisis, exploraremos más a fondo las interpretaciones modernas y teológicas de esta historia, así como su influencia en diferentes corrientes religiosas y culturales. Adentrémonos juntos en las profundidades de este relato milenario y descubramos juntos sus enseñanzas y su impacto en el mundo actual. En el contexto bíblico, la historia de Sodoma y Gomorra es una de las más conocidas y trágicas del Antiguo Testamento. Estas ciudades pecaminosas fueron destruidas por la ira divina debido a su maldad y corrupción. Lot, sobrino de Abraham,
fue advertido por ángeles de la inminente destrucción y se le ordenó huir junto a su familia sin mirar atrás. La desobediencia de la esposa de Lot es un punto crucial en esta historia. Mientras escapaban, ella desobedeció la orden divina y miró hacia atrás, contemplando la ciudad en llamas. En ese momento, fue transformada en una estatua de sal como castigo por su desobediencia. Este acto de desobediencia y castigo divino ha sido objeto de diversas interpretaciones y simbolismos a lo largo de la historia. La estatua de sal ha sido interpretada como un recordatorio del castigo que llega a aquellos que desafían la voluntad divina. Representa la importancia de la obediencia y la fe en las instrucciones divinas, así como las consecuencias de la desobediencia. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de seguir las directrices de Dios y las consecuencias que pueden surgir de nuestra desobediencia. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal también nos enseña sobre el apego a lo material y lo mundano. Su deseo de mirar atrás hacia la ciudad en llamas revela su falta de fe y su apego a lo que estaba dejando atrás. Esta lección nos recuerda la importancia de no aferrarnos a lo terrenal y de confiar en la guía divina en todo momento. La reacción de Lot ante la transformación de su esposa es otro aspecto interesante de esta historia. A pesar de la desobediencia de ella, Lot experimentó un profundo remordimiento y dolor por su pérdida. Esta experiencia le llevó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado y a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Después de este suceso trágico, Lot y sus hijas continuaron su camino y encontraron refugio en una cueva. A pesar de todo, Dios mostró su misericordia al ofrecerles una nueva oportunidad para reconstruir sus vidas. Esta historia nos enseña sobre la salvación y la misericordia divina, incluso en medio de la desobediencia y el castigo. La historia de la esposa de Lot y la estatua de sal nos brinda importantes lecciones morales y espirituales. Nos recuerda la importancia de la obediencia, la fe y la confianza en la voluntad divina. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a considerar las consecuencias de nuestras acciones. Esta historia nos muestra que, incluso en medio de la destrucción y el castigo, Dios ofrece salvación y misericordia a aquellos que se vuelven hacia Él. La historia de la esposa de Lot y la estatua de sal se enmarca en un contexto bíblico fascinante y lleno de simbolismos. La narración de Sodoma y Gomorra, dos ciudades pecaminosas condenadas a la destrucción divina, sirve como telón de fondo para comprender la tragedia que envolvió a esta mujer desobediente. La Biblia relata cómo Lot y su familia fueron instruidos por ángeles enviados por Dios para huir de las ciudades antes de su inminente destrucción. Se les advirtió expresamente que no miraran atrás mientras escapaban. Sin embargo, la curiosidad y la desobediencia de la esposa de Lot la llevaron a desafiar esta orden divina. En un acto de rebeldía, la esposa de Lot se detuvo a contemplar la devastación que se abatía sobre Sodoma y Gomorra. En un instante trágico, se transformó en una estatua de sal, congelada en el tiempo como testimonio de su desobediencia y castigo divino. Esta imagen de la mujer convertida en estatua de sal ha sido objeto de múltiples interpretaciones y simbolismos a lo largo de la historia. Representa la consecuencia de la desobediencia y la falta de fe, así como la fragilidad de la condición humana ante la justicia divina. La estatua de sal nos invita a reflexionar sobre la importancia de seguir las instrucciones divinas y las consecuencias que pueden derivarse de la desobediencia. En un nivel más profundo, nos recuerda la fragilidad de la vida terrenal y la necesidad de mantener nuestra fe y obediencia a Dios en todo momento.
Esta historia también nos lleva a cuestionarnos sobre nuestras propias decisiones y acciones en la vida cotidiana. ¿Estamos dispuestos a obedecer los mandatos divinos, incluso cuando no comprendemos completamente su propósito? ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones, ya sean buenas o malas? La transformación de la esposa de Lot en estatua de sal nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad y nos insta a reflexionar sobre la importancia de mantener nuestra fe y obediencia a Dios en todo momento. Su historia nos recuerda que las decisiones que tomamos pueden tener repercusiones trascendentales en nuestra vida y en la de aquellos que nos rodean. La historia de la esposa de Lot y la estatua de sal nos desafía a examinar nuestra propia relación con lo divino, a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar la guía espiritual necesaria para evitar caer en la desobediencia y el castigo divino. Nos invita a considerar las lecciones morales y espirituales que se desprenden de esta antigua narración bíblica y a aplicarlas en nuestra vida diaria. Lot y su familia habían recibido instrucciones claras de Dios: no mirar atrás mientras escapaban de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, la curiosidad y el apego a lo material llevaron a la esposa de Lot a desobedecer esta orden divina. En un acto de desobediencia y falta de fe, volvió la vista hacia la ciudad en llamas, deseando quizás lo que una vez fue su hogar, su vida anterior. La mirada atrás de la esposa de Lot fue el punto de quiebre. En ese instante, su destino quedó sellado. Se convirtió en una estatua de sal, petrificada en el tiempo como recordatorio de las consecuencias de la desobediencia. La transformación fue rápida y brutal, dejando a Lot y sus hijas atónitos ante la escena que tenían frente a ellos. La estatua de sal de la esposa de Lot ha sido objeto de interpretaciones y simbolismos a lo largo de los siglos. Representa la desobediencia humana, la pérdida de la fe y el castigo divino. Es un recordatorio de las consecuencias de actuar en contra de la voluntad de Dios, de la importancia de seguir sus instrucciones y confiar en su plan divino. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe y la obediencia en nuestra vida diaria. Nos recuerda que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias duraderas y que la desobediencia a Dios puede llevarnos por caminos oscuros y peligrosos. La estatua de sal de la esposa de Lot es un recordatorio de que debemos estar siempre alerta y obedientes a la voluntad divina. La historia de la esposa de Lot también nos enseña sobre el apego a lo material y lo mundano. Su mirada atrás hacia Sodoma y Gomorra representa la incapacidad de desprenderse de lo que ya no nos pertenece, de aferrarnos a lo que una vez fue en lugar de mirar hacia adelante y confiar en el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. El peso del remordimiento y la pérdida que Lot experimentó al ver la transformación de su esposa en estatua de sal es un recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones. Nos enseña que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean, y que debemos ser conscientes de las repercusiones de cada elección que hacemos. En medio de la tragedia, Lot y sus hijas recibieron la salvación y misericordia divina. A pesar de la desobediencia de la esposa de Lot, Dios les brindó una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Esta historia nos recuerda que, incluso en medio de la desobediencia y el castigo, siempre hay espacio para la redención y la esperanza. La historia de la esposa de Lot presenta paralelismos con otras historias bíblicas de desobediencia y castigo, como la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la tentación, y sobre la importancia de permanecer fieles a Dios en todo momento.
La historia de la esposa de Lot y su transformación en estatua de sal nos ofrece importantes lecciones morales y espirituales. Nos recuerda la importancia de la fe y la obediencia, la necesidad de desapegarnos de lo material y lo mundano, y la realidad de las consecuencias de nuestras acciones. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras decisiones, y a buscar la redención y la misericordia divina en medio de la desobediencia y el castigo. Lot, paralizado por el horror de ver a su esposa convertida en una estatua de sal, se ve enfrentado a una terrible realidad. La mujer que una vez compartió su vida, sus sueños y sus esperanzas, ahora yace inmóvil frente a él, como un recordatorio eterno de las consecuencias de la desobediencia. El peso del remordimiento lo abruma, mientras se pregunta si pudo haber hecho algo para evitar tan trágico destino. En medio de la desolación, Lot se enfrenta a la dolorosa verdad de haber perdido a su compañera de vida. La pérdida de un ser querido siempre deja una profunda cicatriz en el alma, pero en este caso, la transformación en estatua de sal de la esposa de Lot es un recordatorio constante de los peligros de aferrarse a lo mundano y lo material. La futilidad de tratar de preservar lo efímero se manifiesta de manera brutal ante sus ojos. La historia de la esposa de Lot nos invita a reflexionar sobre nuestros propios apegos y prioridades en la vida. ¿Qué es lo que valoramos realmente? ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo material en aras de lo espiritual? La estatua de sal es un recordatorio de las consecuencias de ceder a las tentaciones del mundo y de ignorar las advertencias divinas. Lot, en su dolor y sufrimiento, nos muestra la fragilidad de la existencia humana y la importancia de reconocer la trascendencia de lo divino sobre lo terrenal. Su reacción ante la transformación de su esposa nos recuerda la importancia de la obediencia y la fe en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos sus designios, es fundamental para mantenernos en el camino de la rectitud y la salvación. A través de la historia de la esposa de Lot, podemos aprender valiosas lecciones sobre el apego a lo material y lo efímero. La transitoriedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte se hacen patentes en la figura petrificada de la mujer, recordándonos que nuestra existencia en este mundo es pasajera y que debemos enfocar nuestras energías en lo que verdaderamente perdura en la eternidad. El destino de Lot y sus hijas después de este trágico suceso nos muestra que, a pesar de nuestras faltas y errores, siempre hay lugar para la redención y la misericordia divina. La familia de Lot tiene una nueva oportunidad de comenzar de nuevo, de reconstruir sus vidas sobre bases sólidas de fe y obediencia. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. La transformación de la esposa de Lot en estatua de sal es un recordatorio de que, incluso en medio de la desolación, siempre hay esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Después de la transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal, la historia continúa con el destino de Lot y sus hijas.
Este trágico suceso no solo marcó un punto de inflexión en la vida de esta familia, sino que también abrió las puertas a una nueva oportunidad para ellos. Lot, abrumado por la pérdida de su esposa y el peso del remordimiento, se vio obligado a continuar su camino con sus 2 hijas. A pesar de haber presenciado la devastación de Sodoma y Gomorra, Lot no estaba solo. La misericordia divina se manifestó en su vida, brindándole una segunda oportunidad para redimirse y cambiar su camino. Las hijas de Lot, aunque también afectadas por la tragedia, encontraron consuelo en la promesa de un nuevo comienzo. Juntas, decidieron seguir adelante y construir un futuro mejor, aprendiendo de los errores del pasado y confiando en la protección divina que los acompañaba. El destino de Lot y sus hijas después del suceso nos enseña sobre la importancia de la salvación y la misericordia divina. A pesar de las consecuencias de la desobediencia, la fe y la obediencia pueden abrir las puertas a una nueva oportunidad para rectificar nuestros errores y seguir adelante en el camino de la rectitud. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de confiar en la guía divina, incluso en los momentos más difíciles. Nos recuerda que, a pesar de nuestras faltas y debilidades, siempre hay espacio para la redención y la transformación si estamos dispuestos a seguir las instrucciones divinas y rectificar nuestro camino. El destino de Lot y sus hijas nos muestra que, incluso en medio de la desolación y la tragedia, la esperanza y la salvación están al alcance de aquellos que se mantienen firmes en su fe y buscan la misericordia divina. Es un recordatorio de que, independientemente de nuestras circunstancias, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo y construir un futuro mejor. La historia de Lot y su familia después de la transformación de la esposa en estatua de sal nos deja con un mensaje de esperanza y renovación. Nos enseña que, a pesar de nuestros errores y fracasos, siempre hay una oportunidad para enmendar el camino y seguir adelante con fe y confianza en la guía divina. Es un recordatorio de que la misericordia de Dios está siempre presente, esperando ser recibida por aquellos que buscan redimirse y cambiar su destino. La historia de la esposa de Lot y su transformación en estatua de sal no es un caso aislado en la Biblia. En realidad, se puede encontrar un paralelismo con otras narraciones que también abordan la desobediencia y el castigo divino. Un ejemplo notable es la historia de Adán y Eva en el libro del Génesis. En este relato, Dios les prohíbe comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndoles que morirían si lo hacían. Sin embargo, tentados por la serpiente, desobedecen y comen del fruto prohibido. Como consecuencia, son expulsados del Edén y condenados a una vida de sufrimiento y laboriosidad. En ambos casos, la desobediencia a la voluntad divina conlleva graves consecuencias. Tanto la esposa de Lot como Adán y Eva son castigados por su falta de obediencia, perdiendo privilegios y enfrentando un destino adverso. Estas historias nos recuerdan la importancia de seguir las instrucciones de Dios y las consecuencias que pueden surgir de actuar en contra de su voluntad. Otro paralelismo interesante se puede establecer con la historia de Jonás en el libro que lleva su nombre. Jonás recibe instrucciones directas de parte de Dios para ir a Nínive y advertir a sus habitantes sobre su maldad y el juicio divino que se avecina. Sin embargo, en un acto de desobediencia, Jonás huye en dirección opuesta y termina en el vientre de un gran pez. A través de estas historias, se nos enseña la importancia de la obediencia y la confianza en la voluntad de Dios. La desobediencia, ya sea por tentación, miedo o incredulidad, siempre conlleva consecuencias negativas.
Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen repercusiones y que seguir las directrices divinas es fundamental para nuestra vida espiritual y moral. Estos paralelismos nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con la obediencia y la fe. ¿Estamos dispuestos a seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando van en contra de nuestros deseos o intereses? ¿Qué lecciones podemos extraer de estas historias para aplicar en nuestra vida diaria? La historia de la esposa de Lot y su transformación en estatua de sal nos recuerda que la desobediencia no pasa desapercibida ante los ojos de Dios. Es un llamado a la reflexión sobre nuestras acciones y decisiones y a la importancia de mantener una actitud de obediencia y sumisión a la voluntad divina. Que esta historia nos inspire a buscar una vida de rectitud y fidelidad a Dios, evitando caer en la tentación y las consecuencias de la desobediencia. La historia de la esposa de Lot y la estatua de sal ha dejado una profunda huella en la cultura y la religión a lo largo de los siglos. La imagen de una mujer convertida en estatua de sal como castigo por su desobediencia ha capturado la imaginación de generaciones y ha sido interpretada de diversas formas en diferentes contextos. En el ámbito cultural, la historia de la esposa de Lot ha sido representada en numerosas obras de arte, literatura y cine. Artistas de todas las épocas han plasmado la escena de la mujer mirando hacia atrás y siendo transformada en sal, simbolizando la fragilidad de la humanidad ante la tentación y la desobediencia. Esta imagen icónica ha sido utilizada como metáfora en obras literarias y películas para reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestros actos. En la cultura popular, la historia de la estatua de sal ha sido objeto de mitos y leyendas que han enriquecido su significado simbólico. Se han tejido historias sobre la existencia de la estatua en algún lugar remoto, atrayendo la curiosidad de exploradores y aventureros en busca de este misterioso vestigio del pasado. Aunque estas leyendas pueden parecer fantasiosas, reflejan el impacto duradero que la historia de la esposa de Lot ha tenido en la imaginación colectiva. Además, la historia de la estatua de sal ha sido objeto de debate y controversia en el ámbito teológico y religioso. Algunos interpretan este suceso como un recordatorio del castigo divino ante la desobediencia, mientras que otros ven en él una lección sobre la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Las interpretaciones modernas de esta historia reflejan la diversidad de opiniones y enfoques dentro de las diferentes corrientes religiosas, cada una buscando extraer lecciones morales y espirituales para aplicar en la vida diaria. En la percepción contemporánea, la historia de la esposa de Lot sigue siendo relevante por su mensaje atemporal sobre las consecuencias de la desobediencia y la importancia de la fe en medio de la adversidad. A través de esta historia, podemos reflexionar sobre nuestras propias decisiones y acciones y considerar cómo podemos evitar caer en la tentación y el pecado. La historia de la estatua de sal nos invita a examinar nuestras propias vidas en busca de áreas donde necesitamos mejorar y fortalecer nuestra relación con lo divino. La historia de la esposa de Lot y la estatua de sal es mucho más que un relato bíblico antiguo. Es un recordatorio de la fragilidad humana, la importancia de la obediencia y la fe, y la necesidad de reflexionar sobre nuestras acciones. A través de esta historia, podemos encontrar inspiración para vivir una vida más consciente y en armonía con nuestros valores más profundos. Para comprender mejor la historia de la esposa de Lot y la estatua de sal, es fundamental explorar la investigación arqueológica y geográfica de Sodoma y Gomorra. Estas antiguas ciudades, mencionadas en la Biblia como lugares de gran pecado y depravación, han sido objeto de estudio y debate a lo largo de los siglos. Los relatos bíblicos describen a Sodoma y Gomorra como ciudades rebosantes de maldad,
donde la corrupción moral era desenfrenada. La destrucción de estas urbes se atribuye a la ira divina, siendo castigadas con fuego y azufre por sus pecados. Lot y su familia fueron advertidos de huir antes de que la destrucción cayera sobre las ciudades, con la condición de no mirar atrás durante su escape. Los arqueólogos han buscado evidencias de la existencia de Sodoma y Gomorra en la región del Mar Muerto, donde se cree que se encontraban ubicadas. Sin embargo, hasta el momento, no se ha encontrado una confirmación definitiva de la localización exacta de estas ciudades. Algunos investigadores sugieren que la destrucción catastrófica causada por un terremoto y la consiguiente lluvia de azufre podrían haber borrado cualquier rastro arqueológico. A pesar de la falta de pruebas concretas, existen teorías y estudios que respaldan la veracidad de la narrativa bíblica. La presencia de ruinas antiguas en la región del Mar Muerto, así como la evidencia geológica de eventos sísmicos en el pasado, apuntan a la posibilidad de que Sodoma y Gomorra hayan existido realmente y hayan sido destruidas de manera trágica. Además, la investigación geográfica ha revelado la presencia de depósitos de azufre en la zona, lo que respalda la descripción bíblica de la lluvia de azufre que cayó sobre las ciudades pecaminosas. Estos hallazgos sugieren que los relatos escritos en la Biblia podrían tener un fundamento histórico, aunque la certeza absoluta sigue siendo objeto de debate entre expertos. La búsqueda de pruebas concretas sobre la existencia y destrucción de Sodoma y Gomorra continúa siendo un tema fascinante para arqueólogos, historiadores y estudiosos de la Biblia. La combinación de evidencia científica, análisis geográfico y relatos antiguos ofrece una perspectiva intrigante sobre este episodio de la historia bíblica y su impacto en la narrativa religiosa y cultural. La investigación arqueológica y geográfica de Sodoma y Gomorra sirve como un recordatorio de la importancia de explorar y comprender las raíces históricas de las historias bíblicas. A través de este análisis, podemos profundizar nuestra apreciación y comprensión de las narrativas sagradas, enriqueciendo así nuestra perspectiva sobre la fe, la moral y la vida espiritual. La historia de la esposa de Lot y la estatua de sal ha sido interpretada de diversas formas en diferentes corrientes religiosas. En el cristianismo, esta narrativa se ha utilizado como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia a Dios y la importancia de seguir sus instrucciones. Para los judíos, la transformación en estatua de sal de la esposa de Lot simboliza la falta de fe y la consecuente pérdida de la salvación. En el Islam, se destaca la misericordia divina como un elemento central, mostrando que incluso en medio del castigo, Dios puede ofrecer una nueva oportunidad para la redención. Las diferencias en la interpretación de esta historia reflejan las distintas perspectivas teológicas y éticas de cada tradición religiosa. Mientras que para unos la desobediencia y el castigo divino son los temas principales, para otros la misericordia y la oportunidad de arrepentimiento son aspectos fundamentales. Estas variaciones en la interpretación demuestran la riqueza y la complejidad de las enseñanzas religiosas, así como la diversidad de opiniones y enfoques dentro de cada creencia. La historia de la esposa de Lot y la estatua de sal invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la fe en la vida cotidiana. A través de este relato bíblico, se nos recuerda la necesidad de seguir las enseñanzas divinas y de confiar en la voluntad de Dios para evitar caer en la tentación y el castigo. La historia nos invita a examinar nuestras propias acciones y decisiones y a considerar las consecuencias de nuestras elecciones en relación con nuestra fe y nuestra relación con lo divino. En la sociedad actual,
donde la moral y la ética a menudo son cuestionadas y relativizadas, la historia de la esposa de Lot nos ofrece una guía valiosa sobre los principios fundamentales que deben regir nuestra conducta. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia obediencia a las enseñanzas espirituales y a considerar las consecuencias de nuestras acciones en un contexto más amplio. La historia nos confronta con la realidad de que nuestras decisiones pueden tener repercusiones profundas y duraderas, tanto en nuestra vida personal como en el mundo que nos rodea. Al analizar la historia de la esposa de Lot y la estatua de sal, es importante recordar que esta narrativa no solo es un relato antiguo, sino también una lección atemporal sobre la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en lo divino. A través de esta historia, podemos encontrar inspiración para cultivar una relación más profunda con lo sagrado y para vivir de acuerdo con principios morales sólidos y perdurables. Nos desafía a examinar nuestras propias creencias y valores y a considerar cómo podemos aplicar las lecciones de esta historia en nuestra vida diaria para ser mejores seres humanos y miembros de la comunidad. El mensaje moral y espiritual de la historia para la sociedad actual es profundo y relevante en nuestros tiempos. La historia de la esposa de Lot y la estatua de sal nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la fe en nuestras vidas. En un mundo lleno de tentaciones y distracciones, la historia nos recuerda la necesidad de seguir las instrucciones divinas y confiar en la voluntad de Dios. La desobediencia de la esposa de Lot y su trágico destino nos advierten sobre las consecuencias de apartarnos del camino correcto. La transformación en estatua de sal simboliza la rigidez y la falta de movimiento espiritual que puede ocurrir cuando nos aferramos a lo material y lo mundano. Nos enseña la importancia de no mirar atrás hacia un pasado lleno de pecado y error, sino de avanzar con fe hacia un futuro mejor. Las lecciones de esta historia nos confrontan con nuestra propia fragilidad y la necesidad de confiar en la guía divina para evitar caer en la desobediencia y el castigo. Nos desafía a examinar nuestras acciones y decisiones y a rectificar el rumbo si es necesario. En la vida cotidiana, podemos aplicar estas lecciones recordando que la obediencia y la fe son pilares fundamentales para una vida plena y en armonía con los designios de Dios. Nos insta a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso ante las adversidades y las pruebas que puedan surgir en nuestro camino. Es crucial reflexionar sobre nuestra relación con lo sagrado y lo divino y a mantenernos vigilantes para no caer en la tentación y la desobediencia. La historia de la esposa de Lot nos invita a ser conscientes de nuestras acciones y decisiones y a buscar siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. En última instancia, la historia nos recuerda que la obediencia y la fe son virtudes esenciales que nos guían hacia la luz y la salvación. Nos insta a mantenernos en el camino correcto, a pesar de las dificultades y los desafíos que puedan presentarse en nuestra vida. Por tanto, es fundamental internalizar el mensaje moral y espiritual de esta historia, y a aplicarlo en nuestra vida diaria para crecer en nuestra relación con lo divino y encontrar la paz y la bendición que provienen de seguir las enseñanzas de Dios. La historia de la esposa de Lot y la estatua de sal nos deja una profunda reflexión sobre la importancia de la obediencia y la fe en nuestro caminar espiritual. La historia de la esposa de Lot y la estatua de sal es un relato que ha perdurado a lo largo de los siglos, impactando a generaciones con su poderoso mensaje sobre la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. En esta parte final de nuestro análisis, nos adentramos en la reflexión personal sobre la importancia de conocer y analizar estas historias bíblicas y la relevancia que siguen teniendo en la sociedad actual. Es crucial entender que más allá de su carácter religioso,
Estas historias contienen enseñanzas universales que trascienden las creencias individuales. La historia de la esposa de Lot nos invita a reflexionar sobre la importancia de seguir las instrucciones divinas, de confiar en la sabiduría superior y de evitar caer en la tentación de mirar atrás hacia lo que debemos dejar atrás. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la historia de la estatua de sal nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que la desobediencia puede llevarnos por caminos peligrosos. Es un recordatorio de la importancia de mantener nuestra fe y nuestra obediencia a principios y valores que nos guíen por el camino correcto. Al aplicar las lecciones de esta historia en nuestra vida cotidiana, podemos aprender a reconocer las señales de advertencia, a escuchar la voz interior que nos guía hacia lo correcto y a tomar decisiones conscientes que nos alejen del peligro. La historia de la esposa de Lot nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio apego a lo material y lo mundano, y a valorar lo verdaderamente importante en nuestra vida. Es esencial recordar que, al igual que Lot y su familia recibieron una segunda oportunidad después de la tragedia, nosotros también tenemos la capacidad de redimirnos, de aprender de nuestros errores y de seguir adelante con humildad y gratitud. La salvación y la misericordia divina están siempre presentes, esperando que abramos nuestro corazón y nuestra mente a la posibilidad de un nuevo comienzo. En un mundo donde la tentación y el pecado están presentes en cada esquina, la historia de la esposa de Lot nos insta a permanecer firmes en nuestra fe, a resistir la tentación de mirar atrás y a seguir adelante con valentía y determinación. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y los desafíos, la fe y la obediencia nos guiarán hacia la luz y la redención. En conclusión, la historia de la esposa de Lot y la estatua de sal nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras decisiones y nuestras creencias. Nos desafía a ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones, a mantenernos fieles a nuestros principios y a confiar en la guía divina que nos lleva por el camino de la verdad y la rectitud. Que esta historia nos inspire a ser mejores seres humanos, a vivir con integridad y a buscar siempre la luz en medio de la oscuridad. Que la sabiduría de esta antigua historia nos acompañe en nuestro viaje hacia la plenitud y la paz interior. Lot, desgarrado por la pérdida de su esposa convertida en estatua de sal, se encontraba en un estado de profunda desolación. Observar cómo aquella que compartió su vida se transformaba en un monumento petrificado debido a su desobediencia, le recordaba la fragilidad de la condición humana y la importancia de seguir las instrucciones divinas. El peso del remordimiento y la tristeza por la pérdida de su esposa lo acompañaban a donde quiera que iba. La imagen de ella convertida en sal se había grabado en su mente para siempre, recordándole las consecuencias de desobedecer las órdenes de Dios. Lot sabía que debía aprender de aquel trágico suceso y no repetir los errores del pasado. La lección sobre el apego a lo material y lo mundano era clara en la historia de la esposa de Lot. Su desobediencia y la transformación en estatua de sal representaban la consecuencia de aferrarse a lo terrenal en lugar de confiar en la guía divina. Lot comprendió que la verdadera riqueza y felicidad residían en seguir la voluntad de Dios, incluso si eso significaba renunciar a ciertas comodidades o placeres mundanos. A medida que avanzaba en su camino, Lot se esforzaba por liberarse del peso de la culpa y el dolor que lo atormentaban. Buscaba consuelo en la fe y en la esperanza de que, a pesar de todo, aún había una oportunidad para su familia de encontrar la salvación y la misericordia divina. La experiencia de la esposa transformada en estatua de sal le recordaba la fragilidad de la vida y la importancia de vivir en armonía con los designios de Dios.
El destino de Lot y sus hijas después del suceso era incierto, pero la historia de la esposa de Lot les había dejado una lección inolvidable. A pesar de los errores del pasado y las consecuencias de la desobediencia, Lot y sus hijas tenían la oportunidad de redimirse y seguir un camino de rectitud y obediencia. La misericordia divina les ofrecía una segunda oportunidad para enmendar sus errores y encontrar la paz en medio de la tragedia. La historia de la esposa de Lot, convertida en estatua de sal, tenía paralelismos con otras narrativas bíblicas de desobediencia y castigo. La comparación con la historia de Adán y Eva destacaba la fragilidad de la condición humana y la tentación de desobedecer los mandamientos divinos. Lot y su familia se enfrentaban a la misma lucha interna entre seguir la voluntad de Dios o ceder a las tentaciones del mundo. Reflexionar sobre la naturaleza humana y la tentación era una tarea inevitable al considerar la historia de la esposa de Lot. La vulnerabilidad del ser humano ante las distracciones y las seducciones del mundo material ponía a prueba su fe y su lealtad a Dios. Lot comprendió que la verdadera fortaleza radicaba en resistir la tentación y confiar en la guía divina, incluso en los momentos más difíciles y dolorosos. En resumen, la historia de la esposa de Lot, transformada en estatua de sal, ofrecía una lección profunda sobre la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en Dios. Lot y su familia debían aprender de aquel trágico suceso y buscar la redención a través de la rectitud y la entrega a la voluntad divina. La transformación de la esposa en sal no solo era un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el camino hacia la salvación y la misericordia divina. Lot, en medio de la devastación y el caos que dejó la destrucción de Sodoma y Gomorra, se encontraba en estado de shock. La imagen de su esposa convertida en estatua de sal lo perseguía constantemente, recordándole el costo de la desobediencia y la falta de fe. Su corazón se llenaba de remordimiento y tristeza al recordar cómo, en un momento de debilidad, ella había desafiado las instrucciones divinas y pagado un precio demasiado alto. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal no solo representaba el castigo divino por su desobediencia, sino que también simbolizaba la fragilidad de los lazos terrenales y la importancia de mantener la mirada en lo espiritual. Lot comprendió que aferrarse a lo material y lo mundano solo conduce a la perdición, y que la verdadera salvación reside en seguir las enseñanzas de Dios con fe y obediencia. La lección que Lot aprendió a través de la tragedia de su esposa no solo le afectó personalmente, sino que también resonó en la vida de sus hijas. Juntos, buscaron reconstruir sus vidas en un nuevo lugar, con la esperanza de encontrar redención y perdón. A pesar de todo, Lot y sus hijas recibieron la misericordia divina y una segunda oportunidad para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta historia de desobediencia y castigo tiene paralelismos con otras narrativas bíblicas, como la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ambas historias revelan la fragilidad de la naturaleza humana y la constante lucha entre la tentación y la obediencia a Dios. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y acciones, recordándonos que el camino de la fe implica sacrificios y renuncias, pero también promesas de salvación y gracia divina. La historia de la esposa de Lot y su transformación en estatua de sal ha dejado una profunda huella en la cultura y la religión, inspirando obras de arte, literatura y cine a lo largo de los siglos. Su impacto perdura en la actualidad, desafiando a las nuevas generaciones a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la fe en un mundo lleno de tentaciones y distracciones.
La historia de la esposa de Lot nos recuerda la importancia de mantener nuestra fe en Dios, seguir sus instrucciones con fidelidad y confiar en su misericordia y perdón. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y elecciones, recordándonos que la obediencia a Dios es el camino hacia la verdadera redención y salvación. Whether you bond over streaming binge-worthy videos, watching sports recaps, video gaming, or by unplugging altogether, the 2026 Lincoln Nautilus Hybrid helps keep you connected throughout your journey. Learn more at Lincoln.com. Available connectivity features and functionality vary by model. Package pricing, trials, and term lengths vary by model. Video streaming and games are only available while parked. Que esta historia sirva como una advertencia y una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan vivir una vida en armonía con la voluntad divina. A lo largo de los siglos, la historia de la esposa de Lot y su transformación en estatua de sal ha sido objeto de interpretaciones y simbolismos diversos. Para algunos, representa la desobediencia a las instrucciones divinas y el castigo que conlleva. Para otros, es una advertencia sobre las consecuencias de aferrarse a lo material y lo mundano en lugar de seguir la voluntad de Dios. La imagen de la estatua de sal ha trascendido la narrativa bíblica y se ha convertido en un símbolo poderoso en la cultura popular. Numerosos artistas han representado este pasaje en pinturas, esculturas y obras de arte, cada uno aportando su propia interpretación y estilo. En la literatura y el cine, la figura de la estatua de sal ha sido utilizada como metáfora de la pérdida y la desolación. Curiosamente, existen mitos y leyendas relacionados con la estatua de sal en diversas culturas y tradiciones. Algunos relatos sugieren que la estatua aún permanece en algún lugar del desierto, como testimonio eterno de la desobediencia humana. Estas historias alimentan la fascinación y el misterio en torno a este pasaje bíblico, añadiendo capas de significado y profundidad a su interpretación. En la sociedad contemporánea, la historia de la esposa de Lot continúa generando debate y reflexión. ¿Cuál es la relevancia de este relato en la actualidad? ¿Qué lecciones podemos extraer de la desobediencia y el castigo divino que experimentó? Estas preguntas invitan a una profunda introspección sobre nuestra propia fe, obediencia y relación con lo trascendental. Al analizar la reacción de Lot ante la transformación de su esposa en estatua de sal, nos enfrentamos a la dualidad del remordimiento y la pérdida. ¿Cómo afectó este suceso a la familia de Lot? ¿Qué lecciones podemos aprender sobre el apego a lo material y lo mundano? La historia nos insta a reflexionar sobre las prioridades en nuestra vida y la importancia de mantener nuestra fe por encima de todo. A pesar de la tragedia que vivió, Lot y sus hijas encontraron salvación y misericordia divina. Este giro inesperado en la historia nos recuerda que, incluso en medio de la desobediencia y el castigo, siempre hay espacio para la redención y la esperanza. La familia de Lot tuvo una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, aprendiendo de los errores del pasado. Paralelamente a otras historias bíblicas de desobediencia y castigo, la narrativa de la esposa de Lot nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la tentación. ¿Qué motivó a la esposa de Lot a desobedecer las instrucciones divinas? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra propia vida y evitar caer en las mismas trampas? La historia de la esposa de Lot y la estatua de sal nos desafía a examinar nuestra fe, obediencia y apego a lo material en un mundo cada vez más secularizado. A través de sus lecciones morales y espirituales, nos invita a reflexionar sobre la importancia de seguir las instrucciones divinas y las consecuencias de la desobediencia. ¿Estamos dispuestos a enfrentar estas enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida diaria?
La respuesta solo la podemos encontrar en nuestro propio corazón y en nuestra relación con lo divino.